Buenas noches con todos, bienvenidos a este webinar de inteligencia artificial aplicada a la geología con nuestro expositor, el ingeniero Jimmy Valderrama Zavala, ¿no? Entonces vamos a empezar 7:05 en punto. ¿Listo? ¿No? Bienvenidos todos, muchas gracias por su asistencia. Somos ahorita más de 42, 44 participantes en este momento. Muchas gracias por la acogida que ha tenido este webinar, ¿no? Sabemos que también estamos haciendo este esfuerzo gracias a nuestro ponente también por brindarnos esta oportunidad y impartirnos también de sus conocimientos. Entonces, en 7:05 en punto empezamos. Vamos a estar conectados también a través de Facebook, la página del CIP, y vamos a transmitir también eso, ¿no? Para algunos que también de repente no se han podido poner. ¿Listo? Esperamos un poco, compañeros. Muchas gracias por su participación y por su asistencia a este webinar organizado por el capítulo de Ingeniería Geológica y Geofísica del Consejo Departamental de Arequipa. Gracias. Listo, siendo las 7:05 en punto. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Creo que tenemos ahorita 62 personas en conexión ahí por el Zoom y tenemos a 4 personas vía Facebook, ¿no? Entonces, muchas gracias por la acogida a este webinar organizado por el capítulo de Ingeniería Geológica y Física del CIP, Consejo Departamental de Arequipa. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado especial, ¿no? Para este webinar de inteligencia artificial aplicada a geología, ¿listo? Entonces, que tiene como objetivo principal introducir a los geólogos en el mundo del machine learning y la inteligencia artificial, explicando de manera clara y aplicada los conceptos claves que sustentan esas tecnologías. A lo largo de este webinar se desglosará la terminología básica como algoritmos supervisados, entrenamiento de modelos, future, validación cruzada, utilizando ejemplos reales del ámbito geológico. Se mostrarán casos concretos donde la IA ya está siendo utilizada en la exploración mineral, clasificación meteorológica, detección de estructuras, análisis geoquímico. La intención es brindar una base sólida que permita comprender el potencial del machine learning en la geología y motivar la práctica desde etapas tempranas de la exploración. ¿Listo? Entonces, como ponente principal tenemos a nuestro amigo, ¿no? Colega, el ingeniero Jimmy Valderrama Zavala, geólogo con más de 23 años de experiencia en exploración minera, especializado en depósitos tipo pórfido cobre, sistemas epitermales, IOCG. Ha liderado campañas de perforación de diamantina y de aire reverso, supervisando desde el diseño de plataformas hasta la validación de datos geológicos, estructurales y geoquímicos. Durante 17 años trabajó en Chile, participando en importantes proyectos de exploración en contextos andinos, con enfoque en modelamiento geológico 3D, manejo de grandes volúmenes de datos y aplicación de inteligencia artificial para la predicción litológica y estructural. Posee, nuestro ponente, amplia experiencia en la gestión de campañas, control de calidad QA/QC, interpretación de alteraciones, minimización y estructuras, así como en la coordinación con los laboratorios, contratistas y stakeholders. Combina el conocimiento en terreno con las herramientas modernas como el GIS, el Python, R y plataformas automatizadas como N8N, Supaface, Notion, liderando proyectos que integran geología con ciencia de datos y tecnología. Estudió también hace 3 años la maestría de inteligencia artificial en la Universidad Internacional de Valencia, España, y actualmente una maestría en Big Data en la Escuela de Negocios de Barcelona, ENEB. ¿Listo? Para mí es un grato honor presentar y dar pase Muchas a gracias, nuestro Jonathan. compañero, Colegas, buenas colega noches a Jimmy todos los Valderrama Zavala. asistentes. Gracias Adelante, Jimmy, por favor. por la presentación. Justamente como comentaba Jonathan, lo que quiero con este webinar es desmitificar todo lo que se habla del machine learning y de la inteligencia artificial sobre la geología. Quiero comenzar justamente con esta imagen que es muy representativa. Y está en todos los ámbitos, desde los jóvenes hasta los geólogos ya maduros, donde creen que la inteligencia artificial está en pelea con la geología. Ya para comenzar, quiero dar la definición clara de inteligencia artificial. Esta es una rama de la informática, como saben,
que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, ¿ya? Como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, el aprendizaje y la resolución de problemas. El machine learning es parte de la inteligencia artificial, es una subdisciplina que se enfoca en desarrollar algoritmos. Más adelante vamos a ver la definición clara de algoritmos y de modelos para que la máquina pueda aprender de datos, ¿ya? Mejorar su desempeño sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Gracias al machine learning, las computadoras pueden identificar patrones en grandes volúmenes de datos, algo que geólogos sí se puede hacer obviamente, pero tomaría más tiempo. Como les digo, esta es una imagen representativa y quiero, bueno, a través de todo este tiempo he escuchado muchos comentarios, por ejemplo, que la IA va a reemplazar a los geólogos. Y aquí la respuesta es que la IA no reemplaza, simplemente complementa, libera tiempo para el análisis profundo y mejora la toma de decisiones. También se ha escuchado, ahora todo es con máquinas, ya no importa el criterio geológico. El criterio geológico es lo más importante, definitivamente es lo más importante. Obviamente está basado en la experiencia que tiene uno en campo. La IA necesita ser guiada por conocimiento experto. La IA no es magia, ya no va a ser, le meto datos y sácame lo que sea, no. Necesita definitivamente criterio geológico. Las predicciones de la IA son una caja negra. Cada vez hay más modelos interpretables. Y vamos a ver más adelante que de caja negra no tiene nada, sino es una caja llena de herramientas muy, muy buenas. También se escucha por allí, los jóvenes ya no quieren ir al campo. La IA no reemplaza el campo, lo optimiza, permite planificar mejor y focalizar campañas. Otro comentario negativo sobre la IA dice, no puedes confiar en una predicción si no ves la roca con tus propios ojos. Obviamente, la IA ayuda a saber dónde ir a ver la roca, potencia la eficiencia exploratoria. No vamos a caminar como locos por todo el cerro tratando de buscar evidencias cuando la IA nos puede ayudar con eso. Una red neuronal no distingue entre... ¿Perdón? No se está viendo la presentación. Ah, perdón. Ahora mismo la... Perdón. Gracias. Jimmy, A ver, Jimmy, me no se está avisan viendo la cuando... presentación. Este, me avisan, por favor. Listo, gracias. Pues cargamos. Que la pantalla está constada. Está cargando, está cargando. Ya, listo, Jimmy. En todo caso, me En la dice siguiente siguiente y diapositiva. yo paso. En la siguiente, por favor. Ya, ahí. Les estaba comentando que, bueno, siempre se escucha, por ejemplo, una red neuronal no distingue entre un pórfido y un scar. Obviamente una red no va a distinguir, pero sí va a ayudar a priorizar zonas que requieren interpretación geológica especial. Otro de los comentarios dice, las empresas quieren ahorrar contratando. Las empresas inteligentes combinan a IA con geólogos expertos. ¿Ya? Esto es una asociación que van a ver más adelante, que eso creo que va a ser de aquí a un futuro no muy lejano la combinación perfecta. No todo lo que brilla es IA. Obviamente es necesario que los geólogos también entendamos lo que es la IA. Así se podrá distinguir lo serio de lo superficial. Las decisiones críticas no pueden quedar en manos de un algoritmo. Obviamente que no. Como les mencioné, la IA no es magia, no es hechicería o algo que nos pueda, metemos una caja negra y no sabemos qué pasa y tenemos un output. No es eso. Si el modelo se entrena con datos, dará respuestas malas. Eso es obvio. Por eso ya van a ver más adelante que el proceso de la preparación de datos casi cubre el 70 a 80% de todo el proceso hasta la predicción. La siguiente, por favor, Jonathan. Esta es una imagen que se contradice con la anterior donde se confrontaba un geólogo con un robot, ¿no? En este caso la IA.
En los tiempos actuales, bueno, durante décadas el trabajo del geólogo ha sido un acto de observación, experiencia y criterio. Con botas cubiertas de polvo y martillo en mano, hemos caminado kilómetros, leído las rocas con libros abiertos y tomado decisiones que definen proyectos enteros. Pero hoy ya estamos, ya no es un futuro lejano ni tan corto, ya está aquí la inteligencia artificial y ha venido a potenciar nuestras capacidades, jamás a quitarnos el trabajo, sino a potenciarnos, a dotarnos de herramientas que nunca hemos imaginado tener. Con IA, un geólogo ya no solo interpreta lo que ve, sino que puede detectar patrones ocultos en millones de datos, predecir mineralización con modelos entrenados, optimizar campañas de perforación, reducir riesgos en tiempo real. La IA nos da algo más que eficiencia, nos da visión aumentada, nos da predicción asistida, nos da memoria infinita para aprender de cada campaña pasada y nos da lo que antes eran simples sueños de ficción, superpoderes geológicos reales. Hoy ya no se trata de hombre o máquina, sino se trata de un geólogo aumentado por IA. Este es un nuevo perfil que ha nacido y que nosotros decidimos si lo ignoramos o si nos convertimos en su versión más poderosa. La siguiente, por favor, John. Hay que tener bien claro qué es la IA y qué no es la IA, ¿ya? Por ejemplo, la IA son los algoritmos que aprenden de datos y mejoran con el tiempo, lo que llamamos el machine learning. Modelos que clasifican o predicen con base a patrones, en patrones complejos aprendidos. Aplicaciones que detectan anomalías en datos geológicos de forma autónoma. Redes neuronales que analizan imágenes de testigos, mapas o secciones. Agentes que toman decisiones optimizadas basadas en recompensa, el aprendizaje por refuerzo, por ejemplo. Modelos que generalizan a nuevos datos con precisión si fueron bien entrenados. Herramientas que requieren datos, entrenamiento y validación, que vamos a ver más adelante, es el concepto fundamental de la predicción. ¿Qué no es inteligencia artificial? Una hoja de Excel con fórmulas, un sistema CI o reglas manuales, mapas generados por humanos sin análisis automático detrás, software tradicional de diseño arqueológico que depende 100% del operador humano, automatizaciones básicas como macros de Excel o scripts sin capacidad de aprendizaje, visualizaciones bonitas sin ningún tipo de análisis inteligente detrás, y aplicaciones que funcionan siempre igual sin importar el contexto ni los datos. Siguiente, por favor. Entonces, ahí es una caja negra. Vamos a ver quién es. Es una caja llena de herramientas. Siguiente, por favor. Esto para ver el contexto general a lo que se refiere la inteligencia artificial, que engloba el machine learning, el deep learning, que es el aprendizaje profundo, la IA generativa, lo que todos conocemos, el ChatGPT, Cloud, DeepSeek y todos esos agentes de IA, y también abarca el procesamiento del lenguaje natural. Siguiente, por favor. Aquí vamos a clasificar la IA dependiendo del grado de inteligencia. Le vamos a llamar la IA débil, que es la que actualmente estamos usando, ¿ya? Hay una IA general que tiene ya habilidades cognitivas similares a las humanas, que todavía está en pleno proceso, y la IA superinteligente, ¿no? Que hoy en día esto todavía suena a ciencia ficción, pero en un no muy lejano tiempo ya va a ser común. Siguiente, por favor. Esta otra clasificación es dependiendo de la funcionalidad. Definimos el aprendizaje supervisado. ¿Qué significa el aprendizaje supervisado? Simplemente nosotros, como a un niño, como un bebé, le decimos, mira, esto es una manzana y mira, esta foto es un plátano. Nosotros le estamos enseñando con etiquetas, ¿ya? El aprendizaje no supervisado, nosotros no le damos ninguna información y los algoritmos se encargan de detectar anomalías, patrones, grupos. El aprendizaje semi-supervisado contiene de las dos. Le damos datos etiquetados y también datos que no tienen etiquetas y lo combinan. Y el aprendizaje por refuerzo está basado en recompensas. Es decir, si acierta, le doy un premio. Si no acierta, le quito puntos. Ese es el aprendizaje por refuerzo, que hoy en día está en boga
y ya es parte de la inteligencia artificial aplicada a la geología. Y bueno, el deep learning o aprendizaje profundo que utiliza redes neuronales parecidas a las redes, a las neuronas humanas. Siguiente, por favor. Es importante explicar qué es un algoritmo. En palabras simples, un algoritmo simplemente es como la receta que le damos a la máquina para que aprenda, ¿no? Obviamente detrás hay operaciones lógicas y matemáticas, hay mucha álgebra, hay mucha lógica, ¿ya? Pero simplemente son las reglas que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, un conjunto de reglas para clasificar tipos de rocas según el contenido mineral, un flujo que, dado un análisis geoquímico, determina si una muestra es prospectiva o no, un modelo que con datos de perforación recomienda las siguientes ubicaciones para explorar. Y como habíamos mencionado hace minutos, la estructura principal, la entrada de datos, el procesamiento, donde le damos las reglas, y el output, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la representación gráfica, nuevamente, la entrada de datos, el procesamiento y la salida, ¿no? Los planos que necesitamos. Siguiente, por favor. Y en honor al tiempo voy a avanzar un poquito rápido en este sentido porque quiero que realmente con una aplicación práctica que les voy a mostrar, todos vean cuán fácil puede ser, entre comillas, cuán fácil puede ser predecir litología a partir de geoquímica. Ya habíamos dicho que el aprendizaje supervisado funciona con etiquetas. Por ejemplo, nosotros le decimos, este es un granito, este es una granadorita, y aprende de eso. Obviamente se necesita de mucha información. Allí de repente puede surgir la pregunta, ¿cuánta información es necesaria? Depende de la calidad de los datos, depende de varios factores en realidad, ¿ya? Pero no hay como un número mágico donde necesito 1000 datos para que entrene. A veces no es necesario, a veces con pocos datos se puede tener ya predicciones bastante buenas. Siguiente, por favor. Aquí les quiero mostrar algunos algoritmos, ya algunas recetas para clasificación supervisada, ¿no? Por ejemplo, la regresión logística. No me voy a meter a la parte matemática que hay detrás, simplemente explicar con ejemplos claros de qué se trata. Pero, por ejemplo, en la regresión logística aprende una fórmula matemática que calcula la probabilidad de pertenecer a una clase, ¿no? Por ejemplo, esta muestra tiene más de 1%, ¿sí o no? ¿Ya? Es como una fórmula de aprender. Siguiente, por favor. KNN, vecinos más cercanos, sirve para clasificar comparando con los vecinos más parecidos. En la gráfica está bastante bien representativo, dos grupos bien distintos, pero aquí busca los K parecidos. Hay toda una matemática detrás, no la voy a explicar ahora, pero por ejemplo, si una muestra nueva aparece a otras 5 de tipo andesita, entonces será clasificada como andesita. Siguiente, por favor. Recuerden los nombres porque más adelante los vamos a usar. Este es un árbol de decisiones. Es bastante útil también para tener alguna identificación preliminar de cómo es el comportamiento de los datos. Y divide literal en ramas, tal como un árbol, toda la data, ¿no? Por ejemplo, si el cobre es mayor a 0,5, va a ir a la derecha o a la izquierda. En el ejemplo, por ejemplo, si tiene fierro, es SCAR, ¿no? Es un ejemplo bastante simple. Es un árbol de decisiones. Siguiente, por favor. El Talon Forest es otro método que usa también el mismo criterio del anterior, del árbol de decisiones, pero son muchos árboles. ¿Ya? Siguiente, por favor. El Super Vector Machine se encarga de separar los datos en clases, ¿ya? Como ven en el gráfico de la derecha, es un hiperplano, porque es un hiperplano, porque está en 3 dimensiones, que se encarga de separar la data, ¿ya? Por ejemplo, clasifica rocas alteradas de rocas frescas, según sus componentes químicos. Siguiente, por favor.
y las redes neuronales, ¿no? Aquí ya es un poquito más complejo, tiene el mismo criterio de una neurona, donde funciona por capas, y, por ejemplo, nos puede ayudar a detectar mitologías a partir de imágenes de testigos de perforaciones. Siguiente, por favor. Este es un resumen rápido. No me quiero detener mucho, solamente quiero que tengan la visión superficial de lo que es los algoritmos de clasificación supervisada. Luego pasaremos a los de no supervisada y luego a la aplicación en sí de lo que queremos, ¿no? Siguiente, por favor. Habíamos mencionado que el aprendizaje no supervisado es al que no le damos ninguna etiqueta, simplemente le damos los datos y los modelos se van a encargar de descubrir patrones, de incluso reducir dimensiones, de detectar valores atípicos, de clusterizar, de buscar grupos, con el fin de facilitar la visualización de los datos. Siguiente, por favor. Uno de los algoritmos bastante conocidos es el K-means. Como ven, se trata de agrupar los datos de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo, agrupar análisis geoquímicos en tipos de alteración sin saber cuáles son. ¿Ya? Pueden encontrar tres tipos de alteración con base a elementos como potasio, fierro, magnesio. Siguiente. El clustering jerárquico es parecido a los árboles de decisiones que habíamos visto. En este caso no se ve muy bien, pero tenemos en la parte baja todos los elementos y se encarga de agrupar por similitudes, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, el plomo con el zinc hacen como una familia y estos, a la vez unidos con la plata, hacen una familia más grande, ¿no? Como un árbol. Siguiente, por favor. El DBSCAN también es otro algoritmo de clasificación no supervisada. Igual, esto es muy útil para detectar outliers, datos que estén fuera de los parámetros, como ven en el gráfico, se observan tres grupos distintos y en puntos negros los outliers, ¿no? Siguiente, por favor. El análisis de componente principal, yo creo que varios de nosotros hemos podido ver esto, se encarga de transformar muchos datos. Por ejemplo, tenemos un ICP con 35 o 42 elementos y se encarga de buscar correlación entre ellos y reducirlos a 5, a 4, a 3, para que sea más fácil de digerir, de procesar la información. ¿Ya? Siguiente, por favor. Estoy dando ejemplos bastante sencillos, bastante simples, porque como les digo, hay toda una matemática detrás. La reducción de dimensionalidad, parecido al PCA, se encarga de reducir en grupos más pequeños de toda la serie de datos que tengamos para buscar patrones para procesarlos mejor. Siguiente, por favor. Este es un resumen de los algoritmos, de lo que hacen el clusterizado o agrupamiento y la reducción de variables, ¿no? Siguiente, por favor. El aprendizaje por refuerzo, como se había mencionado, funciona en un ejemplo sencillo. Si yo le hago una malla, una grilla al algoritmo, y si encuentra mineral, le doy un premio. Si no encuentra mineral, le ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente va a trabajar primeramente sobre datos ya conocidos, donde hay ley, entonces va a empezar a probar, ¿no? ¿Y encontró mineral? Sí. Entonces va a encontrar patrones de cómo encontrar en su defecto. Si falla, no encuentra mineral, se le quita puntos. Entonces aprende con prueba y error, ¿ya? Siguiente, por favor. También hay algoritmos que hacen esto. Nuevamente, no me voy a detener mucho en esto, simplemente quiero que se entienda el concepto. Allí vemos gráficamente eh, una grilla, como les mencionaba. El punto superior izquierdo es donde comienza, empieza a avanzar por cada cuadrado. Si encuentra verde, le damos un premio. Si encuentra negro, le quitamos puntos, ¿no? Así como aprende. Este algoritmo se llama el full learning. Siguiente, por favor.
Este es otro algoritmo, es un poquito más complejo y aplica redes neuronales cuando hay muchas variables, ¿no? Siguiente, por favor. Para mencionar, todo este curso de algoritmos es un solo curso que se lleva casi en 3 meses. Entonces, por eso no me quiero detener mucho. Este es otro tipo de algoritmo de aprendizaje por refuerzo, las políticas de gradiente. Es el más adecuado cuando hay espacio de acción o es muy grande la información. ¿Ya? Utiliza ya redes neuronales, es un poquito más sofisticado. Siguiente, por favor. ¿Dónde se aplica el aprendizaje por refuerzo? Por ejemplo, para optimizar rutas de perforación, simular decisiones de exploración, modelar extracción minera secuencial, controlar sistemas autónomos como drones de mapeo o robots de muestreo, ayudar en la planificación de la producción de petróleo y gas, optimizar la estrategia de inspección de yacimientos, en general la programación de mantenimiento de activos en la industria minera, también mejorar la precisión de la detección de depósitos minerales, es algo que está ahora en boga, realizar pronósticos de desplazamiento de capas geológicas y también reforzar la gestión de riesgos ambientales en proyectos de geociencia. Siguiente, por favor. Esto tienen que grabárselo muy bien y esta es la base de todo el funcionamiento de los algoritmos hasta la predicción. Comenzamos con el ingreso de datos, ¿ya? Con el ingreso de datos y la validación de datos. Estos dos puntos son los que toman casi el 70 a 80% del tiempo que uno le dedica desde que ingresa los datos hasta la predicción. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que no haya datos nulos, que los formatos estén correctos. ¿Qué hacemos si hay un dato vacío? De repente eh, le imputamos, es la palabra, imputarle un dato que sea el promedio del superior o el inferior, o que le ponga la moda. Hay diferentes criterios para eso, pero es, como les digo, toma mucho tiempo eso. Por eso tienen que entrar datos muy buenos. Como tercer punto está la normalización. La normalización es cuando, por ejemplo, tenemos leyes de cobre desde 0,1 hasta 20%, y en plata solamente tenemos desde 0,1 a 0,5, entonces ambos o todas las variables que usemos las ajustan a un solo rango, por decir de 0 a 1, ¿ya? Para que estén igualadas. Esa es la normalización. También hay varios criterios para eso. Después seleccionamos las variables. Aquí, con los algoritmos que hemos visto, por ejemplo, de reducción de dimensionalidad, se escoge cuáles son las variables que realmente van a ayudar a mi modelo a entrenar. Porque obviamente hay algunas variables, por ejemplo, cuando hacemos geoquímica, hay variables que el límite de detección son muy bajos y realmente no son útiles, ¿no? Entonces, con algunos algoritmos se seleccionan las variables y obviamente se tiene que seleccionar el target, o sea, qué es lo que queremos predecir, ¿no? Después se divide el conjunto de datos, y esto es muy importante. Por decir, yo tengo 1000 datos, por lo general se usa el 70 a 80% de datos para entrenar, ¿ya? Y el resto para testear, para hacer pruebas, ¿ya? Entonces, sobre datos que yo ya conozco, hago las pruebas, lo vamos a ver más adelante. Después, el entrenamiento del modelo. Aquí ya hemos visto muchos algoritmos para detectar anomalías. Y la pregunta seguramente que se van a hacer todos es, ¿y cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor algoritmo? En realidad no existe ni mejor ni peor algoritmo, depende mucho de la data que tengamos. Y por lo general, y es una buena práctica, es que probemos con varios algoritmos y obviamente, y como punto 7 se evalúan los modelos. Hay métricas que nosotros llamamos que se encargan de evaluar cuán eficiente es un algoritmo. Y bueno, obviamente que ya una vez definamos el modelo, el mejor modelo, que funcione bastante bien, vamos a ver que la clasificación, que la evaluación en el modelo va de 0 a 1, mientras esté más cerca a 1, el modelo funciona bastante bien. La idea es que un modelo tenga de 0,85 o 85% hacia arriba, es un buen modelo y puede ser ya puesto en marcha. Luego está la aplicación a nuevos datos, le metemos datos nuevos y tiene que predecirlos.
la visualización final y la exportación. Esto tiene que quedar bastante claro, por favor. Siguiente. ¿Ya? Allí, esto lo voy a pasar rápidamente porque es la descripción que he hecho. Pasemos, por favor, Jonathan, al siguiente, siguiente. Aquí está descrito con detalle. No se preocupen, esto yo lo voy a pasar. Después voy a compartir una encuesta y para que me puedan mandar sus correos y pueda compartir la presentación. No me quiero detener, quiero ir directo a tratar los datos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Ya? Ahí detalla cada uno, la normalización, la transformación, la división, el entrenamiento, la prueba, lo que les he mencionado hace un momento. Siguiente, por favor. Siguiente está la selección de variables. Siguiente, por favor. Vamos hasta el punto 10. Evaluación de los modelos. Aquí nos detenemos un ratito, Jonathan, por favor, porque al final vamos a tener, cuando evaluemos el modelo, un cuadro como este, ¿no? Esa es la matriz de confusión que se le llama, donde en el lado, en el eje Y, tenemos a los datos que realmente son. Yo tengo una andesita, basalto, diorita, granito y hidrolita en este caso, y los que están en el eje X, escrito en la parte de arriba, son los datos predecidos. ¿Ya? Vamos a ver este cuadro mucho, mucho. Y por ejemplo, ¿cómo se explica eso? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jonathan. Aquí vamos a tener datos verdadero positivos. ¿Qué significa verdaderos positivos? Son casos donde el algoritmo dice que hay andesita, perdón, donde el dato real es andesita y el algoritmo realmente coincide que es andesita. Ese es un verdadero positivo. Un falso negativo es cuando era andesita y el algoritmo dice que es otra litología. En este caso, si ven eh, en el intercepto de andesita con diorita dice 2, ese es un falso negativo, ¿ya? Porque realmente era una andesita y el algoritmo predijo que era una diorita. Es un falso negativo. Un falso positivo es cuando no era andesita y el modelo lo clasifica como andesita. Por ejemplo, en intersección de basalto con andesita, obviamente era basalto, pero el modelo predijo que era una andesita. Ese es un falso positivo. Y un verdadero negativo son todos los demás casos. Y ustedes se preguntan, ¿para qué es todo esto? Porque hay fórmulas matemáticas bastante simples y con esta definición clara, con esta contabilidad que llevemos, vamos a poder detectar la precisión, la exactitud, el F1 score, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ya, aquí por ejemplo, la exactitud se calcula haciendo los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, dividido los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, más los falsos negativos, más los falsos positivos. ¿Ya? Es al inicio un poquito complejo de entender, créame, pero es más sencillo de lo que creen. Es aplicando simplemente sumas, divisiones y nada más que eso. Al final vamos a tener un dato, como les decía, por ejemplo, en la exactitud tenemos 0,996. Les había mencionado que entre más cerca esté a 1 el valor de todas estas métricas, el modelo es un modelo bueno. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, repetirles nuevamente que en las métricas, que son las que generalmente se usan, el área bajo la curva, el accuracy, el F1 score, la precisión, deberían estar por encima del 0,80, acercándose hacia 1, ¿no? Siguiente, por favor. Esto ya, bueno, es la aplicación a los nuevos datos. Siguiente, siguiente, por favor. La exportación y documentación. Siguiente.
Otra vez repito la estructura para que no se pierda. Siguiente, por favor. Ok, llegó la hora en que tengamos que hacerlo nosotros mismos. No sé si Jonathan pudiste compartir el link. Vamos a usar una aplicación muy simple, muy sencilla, muy práctica que se llama Orange Data Mining. Ustedes pueden ver el link allí. Aquí no es necesario saber de Python, ni de R, ni nada complejo. Si me permites compartir la pantalla, Jonathan, por favor. Me me avisan, por favor, si no tengo problemas. Perfecto. ¿Se puede ver mi pantalla? Tengo pausada el compartir pantalla, Jonathan. No sé por qué. Mm, No sale tu pantalla, está Ya pausada. compartí el link en el chat. Por favor. Esto es lo más interesante que quiero mostrarles. Mm, Aún no. No, ya está, pero sigue Que saliendo tenga la algún pantalla tipo de igual. bloqueo, Jonathan, porque no sale, está pausada tu de compartir pantalla. Si de repente cancelas la opción de compartir pantalla y la vuelves a activar, por favor. Ya. Les explico brevemente. Orange es una aplicación hecha en una universidad en Australia que simplemente jalando nodos, nosotros vamos a poder hacer mucho trabajo que nos demorábamos mucho, incluso en Excel o en Access o haciendo los análisis de datos, Un minuto. los EDA, Voy a hacer la consulta. gráficos, van a ver que salen en segundos. Y obviamente también los algoritmos va a ser un proceso relativamente rápido, ¿no? Para iniciar y para que entiendan el flujo va a ser bastante bueno. Me avisas, Jonathan. Estoy esperando que esté causado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Un momento se está ahí llamando. Eh, ¿Ninguna? Eso sí puedo compartir. En todo caso, Jonathan, si hay todavía hay problemas con eso, podemos continuar con la presentación para no demorar. Y ya al último dejamos la cuestión práctica. Sí, de paso que ya les doy tiempo para que descarguen el. Sí, claro que sí. Eh, dale, la idea es que quiero en esta hora y media, dar los datos más importantes, que ya puedan ver consulta. qué es lo que se puede hacer con la
con la IA. Un poquito más arriba, donde nos quedamos. Ya. Bueno, ese es el gráfico que vamos a hacer en Orange, desde el ingreso de datos hasta la predicción. Digamos a la siguiente, por favor. Prometo, si es que tengo problemas, en reiniciar la máquina o ver, pero es importante que lo vean, ¿no? Bueno, después de ese trabajo práctico, quería hacerles la pregunta ahora en qué lado están, ¿no? Para que vean la funcionalidad, pero bueno, siguiente, por favor. Quiero que veamos ahora el aprendizaje supervisado con visión por computadora, lo que se llama computer vision, de repente lo han escuchado, ¿ya? Y este es el aprendizaje a partir de imágenes, ¿ya? En este caso, he podido desarrollar un proyecto donde puedo detectar fracturas a partir de las cajas de sondaje. Siguiente, por favor. Lo primero es, debemos preparar las imágenes, obviamente que sean de buena resolución, con buena iluminación, que los nombres de los archivos sean coherentes, ¿ya? Debemos también homogeneizar el tamaño y la escala de las imágenes. Obviamente que todas las fotos deberían tener las mismas características, no una más pequeña que otra, aunque en el software, en la plataforma que les estoy mostrando ahí, que se llama RoboFlow, que es accesible y libre para todo el mundo, salvo algunas restricciones, pero cualquiera puede hacer esto. También ayuda a redimensionar las fotos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer en RoboFlow? Una vez que ya tenemos todos los datos preparados, muy bien revisados, los archivos homogenizados y con nombres bastante claros, y redimensionados los datos, subimos los datos a RoboFlow. Siguiente, por favor. Y tal cual mencionamos desde el inicio, el computador aprende, como ven ustedes, vemos ahí las cajas de sondaje y simplemente nosotros dibujamos un cuadro, la plataforma da una opción de dibujar un rectángulo y obviamente con el criterio del geólogo va a decirle, lo va a subrayar y va a decirle, esto es una fractura. ¿Ya? Igual con los tacos, en este caso yo le he puesto también que distinga los tacos, ¿ya? El color rojo, y nos da la opción de crear clases. Una clase es un nombre, ¿no? Clase uno tacos. Clase 2 fractura. Puede ser que yo le aumente clase 3 zona de falla. Y va a ir con la experiencia mía, yo voy y selecciono la fractura y le digo, esto es una fractura. Así de simple. Este proceso se llama el etiquetado, ¿ya? Etiquetado manual. También hay un etiquetado que es con inteligencia artificial, que automáticamente lo hace, pero lo ideal es que aquí el criterio geológico es fundamental, es que yo tengo que decirle, esto es una fractura, esto es un taco, esto es una zona de falla, y obviamente entrenar, entre más datos tenga, va a ser mucho mejor. Siguiente, por favor. Este proceso también es súper importante, ¿no? Una vez que se haya etiquetado las muestras, nosotros se va a ir al preprocesamiento. Recuerden que tal cual en el aprendizaje supervisado entrenábamos una cantidad de muestras y había muestras que iban para test. ¿Ya? Obviamente que son muestras que sabemos dónde están las fracturas, que le hemos puesto una marca, pero la plataforma hace que como que no supiera nada y entrena sobre ellas. ¿Ya? Este es el procesamiento. En este caso, RoboFlow redimensiona las imágenes a 512 por 512, les da rotación, brillo, ¿ya? En el caso cuando no tengamos mucha data, por decir, no sé, tengamos solamente un sondaje, y también es válida esta opción, la plataforma y muchos otros plataformas permiten rotar las imágenes.
Al rotar la imagen o al invertirla, la imagen crea una nueva data, es una nueva fotografía. ¿Ya? No es que esté malo, no es que esté malo, simplemente que crea lo que se llama en inteligencia artificial la data sintética, ¿ya? Pero simplemente la ha rotado y sirve para incrementar el volumen de que nosotros entrenamos al modelo. Siguiente, por favor. En este caso también divide, ¿ya? Acuérdense que separa del 100% en este caso solamente, hemos usado 44 imágenes, separa 70% para entrenamiento, 20% para validación y 10% para test, ¿no? Ahí, como se puede ver en las imágenes, ya están todas etiquetadas y se mandan también a test. Siguiente, por favor. De aquí, nosotros no tenemos que saber ni de Python. Obviamente sabemos, tenemos que saber qué es lo que está haciendo detrás la plataforma. Para esto, obviamente, hay que tomarnos el tiempo de entender qué es una época, qué son las métricas y todo eso. Pero, como les digo, no pretendo que ahora sepan todo esto, simplemente qué es lo que a grandes rasgos hace. Se entrena el modelo. En este caso, RoboHollow usa una librería que se llama YOLO, que es ideal para detectar patrones en imágenes. Por ejemplo, cuando estuve haciendo la maestría, recuerdo que nos dejaron la tarea de detectar cáncer en imágenes de próstatas, ¿ya? Solamente con la imagen. Entonces se encargaba de buscar patrones allí, ¿ya? Y obviamente también tiene las métricas, tal como en el aprendizaje supervisado o no supervisado, también tiene la precisión, también tiene el recall. Recuerden los pasos positivos, los verdaderos positivos. ¿Ya? Siguiente, por favor. La evaluación del modelo. También vamos a tener una matriz de confusión en imágenes, tal cual el análisis supervisado y no supervisado, y las métricas, ¿no? Como les mencionaba, de 70 a 80% de la precisión es más o menos buena. Y bueno, las métricas, en este caso la AMP, que es un promedio de la precisión, está bastante alto. El recall también está bastante alto. La precisión está un poco baja, pero se mejora entrenando más imágenes, ¿ya? Cuando se pueden mejorar esas métricas, hay que darle a los algoritmos más imágenes, incluso hay que darles imágenes donde no hay fracturas, para que sepa el modelo que no es una fractura, donde no hay una fractura. Siguiente, por favor. Y una vez que el modelo entrene, nosotros simplemente subimos una imagen y nos va a dar este resultado. Como pueden fijarse, en la mayoría de los casos ha detectado y coloca allí la precisión con la que el modelo cree que es una fractura y un tag, ¿no? Como ven en la imagen, es bastante buena la predicción, a pesar de que teníamos una precisión del 76%, el modelo ha funcionado bastante bien. Como les menciono, esto es iterativo, se puede seguir entrenando un modelo para mejorarlo, le puedo agregar, no sé, como les mencionaba, zona de fallas, fracturas cerradas, ¿ya? Y todo lo que se pueda aprovechar en las cajas de sondas. Siguiente, por favor. ¿Ya? La exportación, obviamente ya se guarda el modelo, ya sé que funciona bien. Y bueno, como recomendación final, como les mencionaba, mientras más anotaciones, más etiquetado, va a haber más variabilidad en las imágenes, ángulos, luz, tipo de fracturas, va a ser mejor el modelo. Siguiente, por favor. Este es un punto súper importante porque compréndase que la geología no es 0 o uno. Sabemos que una roca puede tener parte de alteración potásica y grada a alteración fílica.
y de alguna forma nos obligan a que sea un contacto duro que le llaman, ¿no? Dime si es o alteración potásica o alteración física, ¿ya? Pero en la práctica todos sabemos que no es así, que hay transición, incluso en las mismas rocas. Siguiente, por favor. La lógica difusa trata esa ambigüedad, esa incertidumbre en la geología. La lógica difusa fue propuesta ya hace muchísimos años, en 1965, por Lofty Sade, ¿ya? En la lógica básica decimos o es cero o es uno, como les mencionaba, ¿no? En la lógica difusa es diferente y lo vamos a entender en el ejemplo siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 variables, ¿ya? Tenemos valor en porcentaje de liguita, que fue obtenido por difracción de rayos X, ¿ya? El rango que esperamos es entre 0 a 100 y lo asociamos por lo general a alteración argílica. La clorita en porcentaje, también con difracción de rayos X, esperamos valores entre 0 y 100, lo asociamos a la alteración propilítica. El cuarzo, también por difracción, alteración silícica. Tenemos valores en nanómetros de SWIR, ¿ya? Con espectrometría, en la banda de estos hidróxidos de aluminio, que lo asociamos a alteración argílica, estos hidroxilo de magnesio, que lo asociamos a alteración propilítica, y geoquímica, el silicio en porcentaje, ¿ya? Esas son las 6 variables que vamos a usar ahora. Comprendemos muy bien la asociación que tienen cada una de ellas y los rangos que esperamos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a suponer que en una fila tenemos estos datos. Tenemos 50% de alteración, perdón, de higuita, 45 de clorita, 55 de cuarzo, 0,65 de hidroxilo de aluminio, 0,6 de hidroxilo de magnesio y 48% de silicio. La pregunta es, ¿a qué alteración, si les preguntan a qué alteración se asocia esta sola muestra, qué creerían? Vemos que hay 50% de higuita, vemos que también hay 55% de cuarzo, hay valores de 0,65 nanómetros de hidroxilo de aluminio. Es un poco complicado, ¿no? No puedo yo decir, el mayor 55% cuarzo, no. Siguiente, por favor. Ya, en este caso, para la higuita, que obviamente es un indicador de alteración argílica, vamos a ponerle una regla. ¿Ya? Vamos a poner que de 0 a 30 el contenido es bajo, de 20 a 70, y no es un error, y les voy a explicar por qué está de 20 a 70 más adelante, vamos a colocarle que es medio, y de 60 a 100 vamos a decir que es alto, ¿ya? Deténganse un minuto, todavía no me digan, hay un error ahí de escritura, no, no es así, siempre tiene que haber un sobrelape. Siguiente, por favor. Ya, aquí. En la lógica difusa hay algo que se llama la función de pertenencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay unos triángulos, primero uno de color celeste, que va desde 0, sube a 1 y va hasta 30 en el eje X, ¿ya? Todo ese triángulo es una función de pertenencia que le vamos a colocar bajo. Después hay otro triángulo que va desde 20, sube a 1, perdón, a 50 y de ahí va a 80. Y de el rojo de 60 va a 1, 80 y baja a 100. ¿Ya? En nuestro caso, aquí a la derecha tenemos los datos que habíamos tenido como ejercicio y dice que la y tiene un valor de 50. Entonces nosotros buscamos en el eje X el valor de 50, le trazamos una recta en el eje y buscamos la intersección. En este caso coincide en el eje Y con el valor de 1. Entonces se le asigna el valor de pertenencia 1 a la higuita. ¿Ya? Todavía no se desesperen, todavía no me digan, oye, pero ¿por qué ese sobrelape? No lo entiendo. Vamos más adelante. Siguiente, por favor. Este es para la clorita.
Como ven en el lado derecho tenemos 45% de clorita. Lo mismo, buscamos en el eje X el valor de 45, lo proyectamos en el eje Y y buscamos la intersección. Como ven, intersecta en la función de pertenencia de 0,8. ¿Ya? Siguiente, por favor. Nos toca para el cuarzo. Siguiente, Jonathan, por favor. El cuarzo tenemos un valor de 55. El mismo criterio, buscamos en el eje X 55, lo proyectamos hacia el eje Y y vemos el intercepto con el eje Y, la redundancia, tiene el valor de 0,8. ¿Ya? Son funciones de pertenencia y fíjense que está en el triángulo del centro, lo que nosotros hemos denominado la función de pertenencia media. Siguiente. Este es para el hidroxilo de aluminio. Lo mismo teníamos un valor de 0,65. ¿Ya? Acuérdense los rangos que habíamos puesto. En el caso de estos hidroxilos van desde 0 hasta 1, por eso las funciones de pertenencia van de 0 a 0,4, de 0,3 a 0,8, de 0,7 a 1. ¿Ya? Proyectamos, tenemos el valor de 0,65, buscamos en el eje X 0,65, proyectamos hacia el eje Y, vemos la intersección, donde intersecta en 0,6. La siguiente, por favor. Por último, o bueno, faltan dos, para el hidroxilo de magnesio, lo mismo, tenemos un valor de 0,6, buscamos en el eje X, proyectamos hacia el eje Y, cae en la función de pertenencia media, nos da un valor de 0,8. Y por último, la siguiente, por favor, Jonathan. La sílice tenemos un valor de 48%, lo mismo. La proyectamos y en este caso nos da un valor de pertenencia media de 0,92. ¿Qué hacemos con estos datos? Siguiente diapositiva, por favor. Esto es para que lo entiendan. Los algoritmos lo hacen internamente, pero hay que entender la lógica de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya está el cuadro resumido. ¿Ya? Acuérdense que tenemos la yita asociada a la alteración sílica, el hidroxilo de aluminio también. Aquí lo hemos juntado por asociación, la clorita con la alteración propilítica, los hidroxilos de magnesio, el cuarzo y la sílice, obviamente, asociados a la alteración silícica. Y en el lado derecho tenemos los valores que hemos obtenido de las funciones de pertenencia, ¿no? Para el higuita el valor de 1, para el hidroxilo de aluminio el valor de 0,60, la clorita 0,80, el hidroxilo de magnesio 0,80 y para cuarzo 0,77 y para la sílice 1. ¿Qué hacemos con esto? Siguiente, por favor. Procedemos a agrupar y le sacamos simplemente un promedio. Sumamos el valor de pertenencia de la higuita, que es el valor de 1, más 0,60 y lo dividimos entre 2. Entonces, para la alteración alquílica tenemos una función de pertenencia de 0,80. Para la propilítica, lo mismo, sumamos 0,80 más 0,80 dividido 2, 0,80. Y para la silícica, 0,67 más 1. Y el promedio nos da 0,83. Perdón, 0, sí, casi 0,85, 0,86. ¿Ya? Entonces, como vemos, la que domina en función de pertenencia es la alteración silícica. Siguiente, por favor. Entonces, con estos datos podríamos decir que la función, perdón, que la alteración dominante es la alteración silícica, ¿ya? Con las funciones de pertenencia. En la siguiente diapositiva voy a explicar ahora el sobrelape. Siguiente, por favor. Aquí va la pregunta, ¿no? ¿Por qué las funciones de pertenencia se solapan o se interceptan? ¿Por qué no definir límites separados, como en la lógica clásica? Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, en la lógica clásica, nosotros decimos
Menos de 30%, la guita es baja. Entre 30 y 60 es medio. Y de 60 para arriba es alto. Pero yo les hago la pregunta. ¿A los 29.9 es 100% bajo? Creo que no. Después a los 30.1 o 30.01 es 100% medio. Y sabemos que la geología no funciona así. ¿Ya? Siguiente, por favor. No podemos poner un muro y decir, para aquí es sillita al 100% y para aquí no. Siguiente, por favor. En la lógica difusa no son excluyentes, no se separan, ¿ya? Permite una transición gradual y cierta ambigüedad o incertidumbre, como es la geología y todos los procesos geológicos, ¿no? No hay marcado una alteración potásica, hay transición a las demás alteraciones, ¿ya? Por eso se define intersecciones, hay solapamiento. Una muestra puede ser parte de dos conjuntos a la vez, con distintos grados, como les menciono. Puede ser una roca donde tengamos alteración potásica dominante, pero también con función de pertenencia de alteración física. Siguiente, por favor. Suponemos aquí, por ejemplo, que estamos midiendo higuita, 45%. ¿Es bajo o medio? En la lógica clásica tenemos que decidir, o es bajo o es medio, ¿ya? Y si está en transición, ¿qué sucede? En cambio, en la lógica difusa podemos decir tiene 0.3 de pertenencia a bajo y 0.7 a medio. Y representa lo que es la realidad geológica, ¿ya? Igual en el caso, por ejemplo, del modelo de bloques, nos obligan a poner si tiene mineral o no. Si tiene mineral de cobre, y qué tal si tiene algo de arsénico. ¿Es económico? ¿No es económico? Entonces, de alguna forma se obliga tajantemente a colocar un cero o un uno. Sabemos que hay zonas de contacto gradacionales, hay gradación mineralógica, hay superposición de eventos hidrotermales, hay muestras que están impuras o mezcladas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, la lógica difusa nos ayuda a interpretar esa incertidumbre geológica. Otro ejemplo, por ejemplo, el contenido de arsénico en un concentrado que va plano. Sabemos que el arsénico es penalizable y no siempre hay un corte claro, ¿no? Si es apto o no es apto. Tenemos en mente, por ejemplo, que si el arsénico es menor a 0.2 es aceptable, pero si el arsénico es mayor a 0.5 es inaceptable. Entonces, ¿qué sucede entre 0.2 y 0.5? ¿Qué sucede con esa área? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? Hay cierta ambigüedad, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, en la lógica clásica, como decía, ¿es apto o no es apto? Ahí estamos clasificando que menor de 0.3 es apto y mayor de 0.3 es no apto. ¿Qué pasa con el 0.29, el 0.299, el 0.30.1? ¿Es apto? No es apto. Entonces, en la geología no funciona así. Siguiente, por favor. Con funciones de pertenencia le damos un rango de 0 a 0.35 como bajo, de 0.25, y ojo aquí, hay un sobrelape, a 0.55 una media, y de 0.45 a 1 alto, este es penalizable, ¿no? Entonces, en el concentrado de arsénico que tiene 0.30, 0.60 es pertenencia a bajo, ¿ya? 0.4 a medio y 0.0 a alto. Esto nos permite tomar decisiones basadas en niveles de riesgo y aplicar reglas como si el arsénico es medio y el cobre es alto, entonces consideramos una mezcla con otro concentrado bajo en arsénico. ¿Ya? Trata de explicar mejor estos problemas de ambigüedad, donde no sabemos, no, el arsénico no es apto en esta cantidad, pero ¿qué tal si está mezclado con cobre, ¿ya? O con otros subproductos? Entonces puede mejorar la interpretabilidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo se explicaría? El contenido arsénico, perdón, no se clasifica en aceptable o no como un interruptor, o sí o no, sino que se analiza según su grado de afectación.
A medida que sube el contenido, se incrementa su pertenencia al grupo de penalización. Esto nos permite tomar decisiones más inteligentes en la zona de frontera, ¿no? Donde ahí hay cierto problema en definir es, no es. Siguiente, por favor. En los modelos geológicos reales, los solapamientos reflejan claramente los sistemas geológicos, y eso lo sabemos claramente. No hay un corte seco, no hay un límite claro, estricto para alteraciones, para mineralogía, para rocas, para contenidos mineralógicos. Entonces, con la lógica difusa se permite, como les menciono, esa ambigüedad y esa transición gradual, ¿ya? Y aumenta, lo vuelvo a mencionar, la robustez interpretativa, sobre todo donde está la zona de contacto, ¿no? La conclusión es que los conjuntos solapados no son un error, son una virtud de la lógica difusa porque te dejan representar zonas mixtas, fronteras graduales y transicionales reales que son comunes en la geología. Siguiente, por favor. Y se ven modelos muy bonitos, pero realmente no reflejan lo que realmente sucede en la naturaleza, ¿no? Aquí la pregunta del millón es, ¿la lógica difusa entonces es opuesta al machine learning? Porque tú me dijiste que el machine learning encuentra patrones y ahora me dices que hay cierta ambigüedad. De aquí las diferencias, ¿no? Por ejemplo, el razonamiento en la lógica difusa está basado en reglas y conocimiento experto. Obviamente, aquí el geólogo con experiencia tiene que definir esas reglas. En cambio, habíamos dicho que el machine learning está basado en datos y en aprendizaje automático, supervisado o no supervisado. En el caso de los datos, en la lógica difusa podemos funcionar con pocos datos y nosotros le damos la regla, ya puede funcionar con pocos datos, mientras que en el machine learning requiere un montón de datos, ¿no? En cuanto a la interpretabilidad que les mencionaba, en la lógica difusa es muy alto, refleja claramente los procesos geológicos en este caso, y en machine learning es variable, ¿no? Puede ser una caja negra, aunque ya hemos visto que no es una caja negra. La tolerancia a la incertidumbre de la lógica difusa es excelente y en el Machine Learning aprende si tiene ejemplos suficientes, como lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene que tener, el modelo tiene que ser de 0,85 para arriba de precisión, si no es un modelo que no ha aprendido muy bien. Predice, el no predice en sí, clasifica difusamente. Ese término capaz que pueda sonarles algo confuso, pero clasifica difusamente, ¿no? El Machine Learning sí predice patrones futuros u ocultos, ¿no? Siguiente. Entonces, si son opuestos, si son distintos, siguiente, por favor, ¿se pueden combinar? Por supuesto que sí, ¿ya? A esto se le llama sistemas neurodifusos o híbridos, ¿ya? La lógica difusa aporta la interpretabilidad y el machine learning aporta la capacidad de aprendizaje. Siguiente, por favor. Por ejemplo, un ejemplo en geología. Usamos la lógica difusa y colocamos, por ejemplo, si la higuita es alta y el hidroxilo de aluminio es profundo, entonces la alteración arquílica tiene mucha confianza, ¿no? Luego se entrena un modelo. Ahí recuerden que estamos dando la regla de la lógica difusa y luego con esa regla entrenamos los modelos. Al final de cuentas, todo esto es números, ¿ya? Y los modelos de Machine Learning entienden los números, pero ya le estamos dando una regla lógica que acepta esa incertidumbre, ¿ya? Siguiente, por favor. Estas son unas librerías de Python que funcionan con estos sistemas híbridos. Siguiente, por favor. Entonces, la conclusión es que la lógica difusa no compite con el machine learning, sino lo complementa, ¿no? Así como el machine learning complementa al geólogo, la lógica difusa complementa al machine learning. Y esto es el roadmap, que no quiero demorarme mucho en esto, de qué es lo que necesita un geólogo para entender el machine learning. Yo rápidamente en esta hora y algo he tratado de explicarles gran parte del espectro desde el ingreso de datos hasta la predicción, pero esto, y si me permites, Jonathan, yo voy a salir de la plataforma para volver a entrar y poder
poder intentar hacer el ejercicio de los algoritmos, ¿sí? Como les digo, este es el roadmap. eh, con las siguientes diapositivas, ¿qué es lo que es necesario para el geólogo aprender, básicamente? Obviamente hay que saber nociones básicas de Python, de NumPy, de estadística y todo eso. ¿Me permite, por favor, un minuto? Salgo y vuelvo a entrar. ¿Sí? ¿Sí, Jonathan? Ya, ya, me conecto un momento. Mira.